Entonces, cuando una persona tiene los 7 espíritus de la unción, llegó al límite. El que manifiesta todos esos espíritus de la unción, sabiduría, inteligencia, conocimiento, poder, consejo, temor a Dios, está completo. Una persona que manifiesta esos 7 espíritus no necesita nada más. Y eso era lo que Jesús mostraba. Por eso cuando Jesús llegaba a un lugar no tenía que hablarle a los demonios. Porque la verdadera unción no entabla conversaciones con los demonios. Wow. La verdadera unción echa fuera a los demonios sin tener que hablar. La verdadera unción no tiene que poner las manos para que la gente sane. Por eso la mujer del flujo de sangre puso la mano a ella y fue sana. Y Jesús ni siquiera la vio. La verdadera unción es un nivel de fe tan alto que entiende que su fe es del nivel del tamaño de Dios. El que tiene los 7 espíritus de la unción no anda en lo natural, anda en el espíritu. No hay forma de que ande en lo humano, aun cuando ande en un cuerpo carnal. Su mente está conectada con Dios. Jesús estaba conectado con Dios 100% todo el día. La energía que necesitaba estaba en Dios. Por eso la gente no entiende el valor del ayuno, el valor de la consagración, de la lectura de la palabra, de la congregación. Yo hablaba de la recarga del celular y vuelvo y traigo el ejemplo a colación. Esa recarga espiritual se mantiene cuando tú estás en lo espiritual. Sí. No es una energía que tú vas a conectar, a enchuflarte a la electricidad. Esa energía que tú necesitas espiritual viene de Dios. Por eso es que vuelvo y repito lo que dice en Juan, que el que tiene la verdadera unción conoce todas las cosas, tiene una revelación directa de la palabra, va más allá de la letra, de la lectura, va más allá de la doctrina, tiene una connotación espiritual en el conocimiento. Cuando se habla de conocimiento en los 7 espíritus de la unción, no es el conocimiento humano, se está hablando de conocer a Dios. El que conoce a Dios ya tiene la salvación. Cuando se habla de sabiduría, no se habla de sabiduría humana, porque hay una sabiduría diabólica que es para beneficio propio que el hombre la utiliza. Se habla de la sabiduría, que es el principio de todo, que es el temor a Dios. Entonces, cuando se habla de temor a Dios, se habla de que yo las cosas no las hago según mi voluntad, sino lo que Dios dice. Wow. Cuando se habla de inteligencia en el nivel espiritual, se está hablando de operar en el espíritu y no en la carne. Se está hablando de tomar las decisiones con discernimiento. Entonces, cuando yo entro a esos 7 espíritus de Dios, yo voy a saber actuar. Por eso a Jesús nadie podía hacerlo caer. Jesús no caía solo, ni nadie podía hacerlo caer tampoco. A él le traían preguntas. A él le llegaron tentaciones de Satanás directamente. Satanás se le presentó, dice la Biblia, y lo tentó. Pero él no podía sucumbir a nada de eso. Jesús estaba en un nivel elevado de una manera tal que ningún hombre, por más sabiduría que tuviese, se podía acercar a Jesús con algo que Jesús no supiera qué contestarle, qué responderle. Entonces la unción crea eso. Entonces la unción puede ser pasible. Jesús se sentaba a enseñar. La unción no es un alboroto. No. La unción no es que todo el mundo cae cuando yo estoy predicando. Eso puede ser parte de la unción si Dios trae liberación en algún lugar. Y si los que están ahí están endemoniados. Porque no hay otra forma de usted ver que un supuesto cristiano caiga dando vueltas, botando espuma por la boca, al menos que no tenga o un problema de salud o un demonio. Claro. Porque una liberación se está realizando. Entonces, alguien me decía hace unos días que los cristianos se endemonian. Digo, ¿cómo es eso, hermano? Explíquemelo. Sí, los cristianos entran en demonio porque yo he estado en actividad que oran por cristianos y hay liberación y esto. Digo, no es un cristiano el que es endemonia, es una persona. Si vemos el término cristiano desde el punto de vista de hijo de Dios. Porque cristiano puede ser cualquiera y llamarse cualquiera. Incluso culturalmente la gente dice que vivimos en la era cristiana y que todo el que nació después de Cristo es cristiano porque nació en la era cristiana. Mucha gente dice cosas como esa. O que todo el que va a una religión que confiesa a Cristo es cristiano, aunque la religión sea una religión errada en su doctrina. Sin embargo, los hijos de Dios no pueden endemoniarse, porque entonces no tendría sentido que yo voy a echar fuera demonios cuando yo estoy endemoniado. Que las señales que siguen a los hijos de Dios son sacar fuera demonios o echar fuera demonios, dice la Biblia, entre otras cosas. Entonces, es contraproducente decir que un cristiano se endemonia. Wow. Ahora, hay espíritus que entran en cualquier tipo de persona, pero eso va a depender de la brecha que haya. Sí. Si tú le dejaste brecha, si en tu carga energética, en vez de tú tener oración y ayuno, tú lo que tienes otras cosas, pues entonces el demonio entra, pero son frutos carnales, no del espíritu. Entonces, los 7 espíritus de Dios vienen también a traer una protección en nosotros.
Por eso David siempre estaba protegido. Saúl podía querer matarlo, podía tener planes para matarlo. David podía estar viviendo con los filisteos, con el enemigo, como uno dice, viviendo con el enemigo. Y de repente él se hace el loco. Cualquiera diría, ¿y esa unción? Dios mío. Sí, David se hizo el loco, pero lo iban a matar, era, si no se hace el loco. Claro. Y dice que babiaba y que se puso a hablar medio raro, y se hizo el loco. Pero era la unción de sabiduría que estaba en David, y de inteligencia espiritual. En ese momento él tenía que pasar por loco. Entonces, hay cosas, David fue perseguido, y uno diría, bueno, por un hombre que tenía poder para vencer, y para tener victoria sobre muchos, ¿por qué corre? ¿Por qué se oculta? Entonces la unción es mucho más y es muy diferente a lo que muchas veces pensamos. Yo decía que no es solamente el ruido, no es solamente lo que la gente quiere vender como unción. Y vuelvo y repito, Jesús se sentaba. Y Jesús tenía 3,000 personas, 2,000 personas, 5,000 personas con él ahí y se sentaba a enseñar. La Biblia registra eso. Y mientras se sentaba a enseñar, la gente recibía el poder de Dios. La gente recibía lo que Dios traía. Cuando Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, habla de traer buenas nuevas. El llevar el mensaje del Evangelio es parte de la unción. Porque la unción es ser enviado a llevar un mensaje en sentido primario. El mensaje de salvación. Y eso era lo que hacía Juan el Bautista, eso era lo que hacía Jesús. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Sucedía algo en el Antiguo Testamento, y yo lo repito, que solamente los reyes y los sacerdotes recibían la unción. Pero después que Jesús parte de la tierra, el Espíritu Santo desciende. Y la profecía del Espíritu Santo es una profecía de unción. Lo que viene sobre la humanidad es la unción del Santo, la unción de Jesús. Jesús nos está ungiendo con el Espíritu Santo. Y cuando Jesús nos unge, Jesús pone en nosotros los 7 espíritus de la unción. Y esos 7 espíritus de la unción están sobre nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta de qué es la verdadera unción. Wow. Y queremos imitar la unción. Y queremos traer unción falsificada. Falsificamos el perfume. Y la fragancia parece que es el mismo olor, pero no permanece. La unción del Santo permanece. Y no importa lo que acontezca, esa unción permanece. En el momento que Dios lo necesite utilizar a un creyente ungido, Dios lo va a utilizar en el propósito que Dios ha determinado. Y la unción no depende de que yo quiera o no. Si Dios me ungió, significa que me escogió. Dios escogió a David. Samuel quizá veía a los otros hermanos fuertes, altos, elegantes para el reino, igual que Saúl. Sin embargo, Dios escogió a David, que era el pequeño, que era el que tal vez era desconocido, el que tal vez su familia lo tenía detrás. Entonces, la unción es una escogencia. Los 7 espíritus de Dios no vienen a nosotros porque nosotros seamos lindos, buenos mozos o inteligentes. No, los espíritus de Dios vienen porque Dios nos escogió para eso. Dios escogió a Juan para que el espíritu de Elías estuviese en Juan. Dios ha escogido la iglesia, los que somos parte de la iglesia, para que el Espíritu del Santo, la unción del Santo, esté en la iglesia. Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de poder y espíritu de temor a Dios. Dice, eso va a descender sobre el ungido de Jehová. Pero cuando venimos a Lucas capítulo 4, verso 18, el mismo Jesús es que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero entonces no solamente, Jesús no dice que tiene los 7 espíritus de la unción. Jesús dice para qué son los 7 espíritus. Wow. Dice, para buenas nuevas, predicar el año agradable del Señor, libertar a los cautivos, a los oprimidos, apertura de la cárcel a los que están encarcelados, para sanar enfermos, para libertar. Entonces, cuando Jesús habla de para qué es la unción, es muy diferente a lo que muchas veces vemos. La unción es para el servicio. Yeah. Y volvemos al punto que hablábamos en una ocasión, de donde se resumían todos los dones, en servicio. Todo se resume en servir. La unción que Dios deposita en nosotros es para servir. Primero. Y todo lo demás, las manifestaciones de poder, de milagro, de multiplicación, de prosperidad, de bendición, de fama y de todo lo que Dios trae con la unción, llega en cada tiempo prefijado. Todo va en un escalón, va caminando. Uno manifiesta un espíritu de sabiduría, luego de inteligencia, de poder en un momento, pero en un momento llega que todos los espíritus están manifestándose a nuestro favor para que esa unción pueda llegar a otro y podamos entonces ungir
a otros.